Le alabamos, Señor. Le adoramos a ti, Rey del Rey, Señor de Señores. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos repiten gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Estamos contentos, estamos felices, glorioso es nuestro Dios, para estudiar las Sagradas Escrituras, para recibir de Dios su bendición. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Y cuando nos reunimos, Dios nos bendice. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 40. Vamos a leer este texto de la palabra del Señor para tomarlo como base para nuestra enseñanza de hoy. Primera de Corintios capítulo 14, verso 40. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Pero hágase todo decentemente y con orden. Tengan la amabilidad, hermanos, siéntense, por favor. Vamos a estar cómodos, aleluya. Vamos a estar atentos a la poderosa palabra de nuestro Dios. Está escrito: hágase todo decentemente y con orden. Debe haber esto, hermano, orden, porque el orden genera bendición, pero el desorden produce caos. Malas cosas produce el desorden. En este capítulo 14 de Primera de Corintios vamos a encontrar que el apóstol Pablo está hablando de ciertas cosas que estaban ocurriendo y había cierto desorden, y el apóstol pone orden dentro de la iglesia. Y vamos a estudiar esto para saber cómo comportarnos dentro de la iglesia. Porque es importante, es necesario saberse comportar conforme a las normativas bíblicas, conforme a lo que Dios exige y pide de cada uno de nosotros. Necesitamos, gloria al Señor, saber, hermano, hacer las cosas dentro de la iglesia. Y en 1 de Corintios capítulo 14, verso 1, está escrito en la palabra de nuestro Dios: seguid el amor. Lo primero que el apóstol enseña es acerca del amor. Seguid el amor. Porque si no hay amor entre nosotros, si no hay amor entre los hermanos, si no está el amor presente, no va a haber bendición de Dios. Porque el mandamiento del Señor es que nos amemos unos a otros. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Y tenemos que tener amor. En 1 de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Está escrito en la palabra del Señor: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Muchas personas dicen: yo conozco a Dios, pero tienen odio, rencor en su corazón. Se ve que no tiene amor, no ha conocido a Dios. Porque está escrito que tiene que tener amor. Porque si no tiene amor, no ha conocido a Dios. El Señor andaba con Judas Iscariote. Él sabía que Judas lo iba a traicionar. Él sabía que Judas hacía cosas malas. Pero el Señor en alguna oportunidad saca a Judas del grupo de los apóstoles. No lo saca. Judas se salió solo. Pero él no lo sacó. Y lo tenía ahí. Está escrito que era ladrón. Y de todas maneras el Señor lo tenía ahí.
porque el Señor tiene amor, esperando que se interesara, anhelando que la palabra produjera en él un efecto y Judas se acomodara. Por eso, hermanos, gloria al Señor, queremos, aleluya, tener amor entre los hermanos. Amén. Y saber que el Señor hace la obra. El que comenzó la obra la va a perfeccionar y la va a terminar. Hay algunos que son un poco duros, pero Dios es más duro, porque Él es el alfarero y nosotros somos barro. Amén, amén. Está escrito en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 9 y 10. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Pero el amor tiene que ser sin fingimiento. Tiene que ser sincero. El amor entre nosotros en la iglesia del Señor. Se nos aproximan los retiros espirituales la semana que viene, y yo sé que aquí en la congregación hay mucho amor. Se ve el amor que hay entre los hermanos, porque si un hermano no trajo cocina y otro trajo cocina, hermano, cocina y comida. Si un hermano no trajo comida, ese hermano, aquí hay comida. Y se ve esa armonía, ese amor en los retiros. Amén. Entre los hermanos de la congregación en Tuanda, hermanos, que yo veo que todos los hermanos están contentos. ¿Y comieron? Sí, comimos. No, ya yo más bien estoy full, tanto que he comido, porque le ofrecen aquí, le ofrecen allá, compartimos. Y así debe ser en la iglesia del Señor. El amor, aleluya, debe, hermano, notarse. El enemigo ha querido distorsionar lo que es el amor, tanto así que algunas personas del mundo no saben qué es amor. Por eso es requerido estudiar la palabra para saber qué es el amor. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor es nuestro Señor Jesucristo. El amor se ve en el comportamiento de nuestro Salvador. Cuando usted mira al Señor en las Escrituras y ve su actitud, te debe decir: voy a imitar a mi Dios, voy a imitar al Señor, sus pisadas, su ejemplo. Allí se ve lo que es realmente el amor. Pero hay personas que piensan que el amor es sexo. Eso es un error total. Y le dicen a la muchacha: la prueba de amor, el llega y le da una piña. ¿Cómo? Que la prueba de amor, una piña. Como le dicen así, los que no saben en el mundo lo que es amor, denme la prueba de amor, una piña, y da una piña, tome la piña. Entonces, hermano, estas son cosas que el enemigo ha trabajado para distorsionar las cosas como son. Pero cuando vamos a la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos habla, entendemos realmente lo que es el amor. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al Señor. Está escrito en 1 Corintios capítulo 14: seguid el amor y procurar los dones espirituales.
Procurar, hermano, quiere decir, hermano, desear, trabajar para obtener dones espirituales. Porque muchas veces en la iglesia no vemos más manifestación del poder de Dios, porque hace falta más dones espirituales. Y hay hermanos que tienen dones espirituales y no saben qué don todavía Dios le ha otorgado. Todavía no conocen qué don tienen. Pero qué bueno es que nosotros podamos entender qué don espiritual Dios nos ha dado para que funcionemos en esa área, con ese don espiritual. Y hay, hermano, realmente muchos dones espirituales y debemos saber, hermano, cuál es su función, y es requerido, hermano, ponerlos a funcionar. Primera de Corintios capítulo 12, verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Verso 7 al 10. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ese es un don, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ese es otro don. A otro, fe por el mismo Espíritu. Ese es otro don. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Hay muchos dones de sanidades, porque hay muchas enfermedades. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Quiere decir, hermano, que hay varios dones. Romanos 12:6. No solamente allí se habla de dones espirituales, sino que en Romanos 12:6 hay más dones espirituales. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Dios puede impartir el don de profecía. Y si el hermano tiene el don de profecía, el hermano puede hacer grandes cosas del Señor a través de ese hermano. O si de servicio, en servir. Hay hermanos que tienen ese don de servicio. Les gusta servir, sirven, lo hacen con esmero, lo hacen bien. O el que enseña en la enseñanza. Porque hay hermanos que tienen ese don de enseñar. El que exhorta en la exhortación. El que tiene este don, hermano, puede corregir, puede hablar para tratar de cambiar una conducta de una persona, y lo hace si tiene ese don de exhortación. El que reparte, es decir, el que administra, porque hay hermanos que tienen una capacidad especial para administrar, y es un don de Dios, con liberalidad. El que preside, es decir, el que dirige con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Y hay más dones, aparte de eso hay más dones. Por eso es que el apóstol habla de los dones espirituales. Pero ¿qué pasa si yo estoy en la iglesia, hermano, y pasan los días, pasan los años y no procuro los dones? No busco, hermano, a funcionar en el cuerpo de Cristo. No voy a ver la gloria de Dios y no va a cumplirse el propósito por el cual Dios me creó. Dios nos creó para mostrar su gloria a través de nosotros. Y cuando entendemos para qué fuimos creados, entonces decimos: yo quiero funcionar en lo que Dios quiere que yo funcione. Y para ello yo tengo que conocer esos dones espirituales. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que orar, tengo que pedirle revelación al Señor, tengo que tratar de darme cuenta para que soy bueno.
Hay hermanos que tienen dones espirituales, pero aparte de los dones espirituales están los talentos. Hay hermanos que tienen un talento para cocinar, talento para dibujar, talento para diferentes cosas. Y hay que saber para qué uno es bueno y funcionar en esa área que uno es bueno. Gloria al Señor. Pero sobre todo que profeticéis. Profetizar es predicar la palabra de Dios en parte. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios es profética. Y el apóstol dice: quiero que profeticen. Segunda de Pedro 1:19. Aleluya. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que quiere decir que la palabra de Dios es profética, y cuando yo predico la palabra estoy profetizando, y esto, hermano, es necesario hacerlo. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. En 1 Corintios entendemos, hermano, que el apóstol está viendo varias cosas que estaban ocurriendo, y él estaba hablando para que los hermanos se conducieran bien dentro de la iglesia. Y en 1 Corintios capítulo 14 verso 2 está escrito: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esto ocurría, estaban en la reunión y de repente alguien hablaba en lengua fluidamente. Sigue diciendo la palabra del Señor. Versos 19 y 20 del mismo capítulo. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Qué ocurría? En la iglesia de repente estaban y empezaban a hablar en lengua fluidamente. Y uno hermano por allá, y hablaban en lengua. Entonces el que estaba dirigiendo también hablaba en lengua, y todo el mundo empezaba a hablar en lengua. Entonces llegaban los inconversos y no entendían nada. ¿Qué están diciendo los hermanos? No entendían nada. ¿Y qué salían diciendo? Están locos. Están locos. Se volvió esa gente loca, porque no sé lo que están hablando, no sé lo que están diciendo. Entonces, no hay que hablar en lengua dentro de la congregación, pero note bien que las cosas hay que entenderlas bien. Leemos en 1 Corintios capítulo 14 verso 39. Así que, hermano, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Entonces dice: oye, hablen, profeticen en la congregación, pero ahora está diciendo no impidan el hablar en lengua. ¿Cómo es esto? En una cosa dice, en una parte dice una cosa, en otra parte dice otra. Porque las cosas hay que entenderlas bien. Y para entenderlas bien hay que analizar el contexto bíblico. Y hay que analizar las cosas ampliamente. Y pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que le revele. Porque este evangelio se entiende es por revelación de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
No porque una persona haya estudiado mucho o sea muy sabio, según terrenalmente, va a entender el Evangelio. Este Evangelio, hermano, lo entiende es el que Dios le revela. Y el que Dios tiene misericordia. Este libro no es del que tiene, no es del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Ese es el que Dios le muestra este Evangelio. Y el que le muestra las cosas espirituales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermanos, ¿qué entendemos allí? No impidáis el hablar en lengua. Lo que quiere decir, hermano, que debe haber humor. Cuando la persona habla en lengua, hermano, puede hablar en lengua de allá abajo. Mucho, puede hablar bastante en lengua. ¿Por qué? Porque allá abajo, hermano, operan ciertas cosas, ¿verdad?, que debe utilizarse el don de lengua. Y ya vamos a ver para qué es el don de lengua. Y si usted habla en lengua allá abajo, siente mucho la gloria de Dios, ¿qué debe hacer? Bueno, se puede arrodillar, ahí en la silla y orar. O se puede venir al altar y arrodillarse un rato y hablar en el altar, ¿verdad? De una manera, ¿verdad?, decentemente y con orden. Gloria al Señor. Y así Dios se va a agradar. Gloria al Señor. Usted también, ¿verdad?, puede observar. Y si ve que en la congregación hay puros hermanos, no hay visitantes, se puede hablar en lengua fluida porque todos aquí vamos a entender claramente lo que es el hablar en lengua. Ahora, el que está dirigiendo siempre tiene que hablar en español, porque si se pone a hablar en lengua, el que está dirigiendo, ¿quién le va a entender? No le va a entender la persona. No podemos impedir el hablar en lenguas, porque hay hermanos que hablan en lenguas por primera vez. ¿Y cómo usted va a decir, bueno, no hablen en lengua? Entonces, si se derrama el Espíritu Santo en alguna ocasión, hermano, van a haber personas que nunca han hablado en lengua y van a hablar en lengua, porque ya eso aconteció, ¿verdad? Leemos en Hechos, capítulo 10, versículo número 46. Hechos 10, 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Pedro identificó que ellos recibieron el Espíritu Santo porque les oía hablar en lenguas. Amén. Y encontramos también en Hechos 2, 1 al 4, que vino el Espíritu Santo y hablaban en lengua. ¿Cuándo fue eso? Primera vez que vino el Espíritu Santo y bautizó. Hechos 2, 1 al 4. Ellos estaban esperando esa promesa. Vino el Espíritu Santo y hablaron en lengua. Algunas personas pueden querer una cosa. No, yo quiero esto, yo quiero aquello. Pero si no lo pide, si no lo busca, no lo va a obtener. Muchas personas pueden decir, yo quiero el Espíritu Santo, pero si no lo pide, si no lo busca, Dios no se lo va a dar, porque el que da el Espíritu Santo es Dios. Si usted se para frente a un negocio y no dice nada, no habla, ¿qué le van a dar de ese negocio? Nada, porque usted no está pidiendo nada. Pero si usted llega al negocio y dice, tengo un lapicero, le van a dar un lapicero, usted lo está pidiendo. ¿Cuándo sabe usted que tiene el lapicero? ¿Cuándo sabe una persona que tiene el Espíritu Santo? Cuando lo siente. Mire, cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted va a sentir el poder de Dios, porque el Espíritu Santo es poder de Dios. Aleluya. Y si no, si usted quiere estar bien cerciorado de esto, bien claro en esto, pregúntele a los que han recibido el Espíritu Santo. Bueno, usted recibió el Espíritu Santo, usted sintió poder, y ellos le van a testificar el poder que sintieron cuando recibieron el Espíritu Santo. Y ellos le van a testificar cómo
Dios toma la lengua y comienza uno a hablar en otras lenguas. Cuando yo sé que tengo el lapicero, cuando yo siento el lapicero y cuando comienzo a escribir con el lapicero. O sea, puedo hacer algo que antes no hacía. Y quiero decirle que usted va a hacer algo que antes no podía hacer cuando esté lleno del Espíritu Santo. Y eso usted lo comprueba con la experiencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero hay religiosos que ellos, por tener un corazón no sano delante de Dios y por estar enredados en las Escrituras, comienzan a decir cosas contrarias al Espíritu Santo, porque ellos no lo van a recibir. Porque el que da el Espíritu Santo es Jesús. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Y sabe lo que mira Dios para darte el Espíritu Santo? El corazón. Cuando la persona tiene un corazón limpio y anhela de verdad que el Señor entre en su vida, quiere estar toda la eternidad con Dios y ama a Dios de verdad, Dios le da ese poder maravilloso del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al Señor. Entonces van a haber ocasiones, hermanos, en que tengamos un culto y van a empezar, hermanos, a hablar en lengua por primera vez. Por eso yo no puedo decir, hermanos, no hablen en lengua, porque tengo que percatarme de que el Señor va a derramar de su Espíritu Santo en ciertos momentos. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. El que tiene el don de lenguas debe estar claro, hermano, aleluya, para qué es el don de lengua. Y yo sé que hay varios aquí que hablan en lengua, que tienen el don de lengua, porque hablan en lengua fluidamente. Y sé que tienen, ¿verdad?, don de lengua cuando no hablan fluidamente. ¿Para qué el don de lengua? Primera de Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Cuando usted habla en lengua, usted va a hablar con Dios. Y está escrito que habla misterios por el Espíritu. Es decir, que los demonios no van a entender. Cuando una persona está hablando en lengua fluida, miren, los demonios no lo entienden. Las personas, algunos no le van a entender, a menos que tengan el don de interpretación de lengua. No sé qué se requiere, hermano. Requerimos, hermanos, de hablar en lenguas. El que habla en lengua, a sí mismo se edifica. Entonces es necesario hablar en lenguas para edificarse, porque si no habla en lenguas no se va a edificar. De una forma espiritual, el que habla en lengua puede tener revelación, porque ¿qué tiene que hacer el que habla en lengua? Pedir revelación. Primera de Corintios 14:13. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. ¿Qué sucede si un hermano tiene el don de lengua y habla en lengua? Hermano, Dios le puede dar un mensaje a ese hermano a través del don de lengua. Algo espiritual, sobrenatural. Por eso es necesario, hermano, entender para qué es el don de lengua. Y las lenguas son, hermano, para señal. Es una señal que Dios estableció, porque es algo que solo Él lo hace. ¿Saben cuál es el miembro más rebelde de todo el cuerpo? La lengua, la sin hueso. Y Dios toma la lengua y hace que esa lengua hable lo que Él quiere, diciendo: yo soy poderoso. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Primera de Corintios 14:22. Note bien lo que dice. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes.
Entonces la lengua es una señal, hermano, de parte de nuestro Dios, que Dios ha dado. ¿Para qué Dios ha dado esa señal, esa evidencia? Para que identifiquen cuál es su iglesia. En Isaías 28, 11 y 12, Isaías 28, 11 y 12, note bien lo que está escrito. Isaías 28, 11 y 12. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. El Señor dijo: ¿cuál es el reposo? ¿Cuál es el refrigerio? Recibir el Espíritu Santo. Cuando la persona recibe el Espíritu Santo, hermano, va a tener paz en su vida. Gloria al Señor. Va a descansar del pecado, porque el Espíritu Santo es poder de Dios. Dios te da poder y tú vas a poder resistir al pecado. Hay gente que no quiere ser cristiano porque tienen en la mente: le voy a fallar al Señor. Claro, si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no puede. Yo duré, hermano, aproximadamente 6 meses asistiendo a la iglesia y yo no recibí el Espíritu Santo y me sentía debilucho espiritual. Eso caía facilito en el pecado y yo dije: Señor, perdóname. Me ponía triste, pues yo no quería pecar, pero no podía, porque estaba débil. Un muchacho de 17, 18 años, con carro, con dinero, novias por aquí y por allá. Era algo, hermano, muy fuerte. Pero cuando recibí el Espíritu Santo, mire, hermano, ahí sí, fuerte espiritualmente. Me buscaban y me decían: yo les busque ese otro personaje, este se convirtió al evangelio. Aleluya. No siento una fuerza, un poder de Dios cuando recibe el Espíritu Santo. Y es señal a los incrédulos. Esto es importante. La incredulidad desaparece cuando usted habla en lenguas, si el Espíritu le da que hablar en lenguas. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, cuando una persona habla en lenguas, es una experiencia personal de él. Y cuando usted habla con él, le dice: ¿quién le agarró la lengua? El Espíritu Santo. Y ahí se desvanece la incredulidad. Dios es real, porque yo hablo en lenguas. Eso lo viví yo. La gente puede decir que estoy fingiendo, la gente puede decir tantas cosas, pero una cosa es lo que usted vivió personalmente. ¿Cómo le van a decir a usted que usted lo sintió, lo vivió, que no lo vivió, que está fingiendo? Usted está fuera del lugar. Yo lo viví, yo lo sentí, yo hablo en lengua. Yo sé que Dios es real y yo creo en mi Dios. Aleluya. Cuando dicen gloria a Dios, lo que usted tiene que hacer es creer en esa promesa, porque el Señor le da el Espíritu Santo a los que se lo piden. Entonces el que habla en lengua, hermano, destruye totalmente la incredulidad, y es una señal que Dios ha dado para caracterizar a su iglesia, identificarla de las demás denominaciones. Porque en otras denominaciones yo he escuchado, hay una campaña por allá, está escuchando el hombre que decía unas palabras en lengua. Eso es el hombre, está fingiendo. Uno se da cuenta. Cuando uno finge, uno se da cuenta. Cuando alguien finge, usted se da cuenta. Pero cuando es real, también se da cuenta. Porque una hermana llegó, hermano, de rodillas, que ella le había pedido al Señor el Espíritu Santo. Yo me acerqué. Mi hermano, cuando yo toqué a esa hermana, yo sentí el poder de Dios. Y como esa hermana estaba hablando en lengua fluidamente, eso era algo sobrenatural. Y uno sabe cuando alguien está hablando en lengua y es el poder de Dios. Pero también cuando alguien está fingiendo. Cuando alguien está fingiendo y dice unas palabras raras ahí en lengua, se ve que está fingiendo. Eso a mí no me va a engañar. Y menos
al que tiene el don de discernimiento de espíritus. También cuando es un espíritu malo, uno también lo identifica, porque el Espíritu Santo, mire, eso se le paran los pelos a uno. Espíritu malo, es un demonio. Facilito uno lo identifica. Se le paran los pelos, un rechazo de una vez, se asusta. Es algo malo que cae, de una vez uno lo identifica. Cuando el Espíritu Santo se siente un poder tan grande, pero hay algo que a uno lo conmueve, lo hace hasta llorar cuando es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, hermano, el propósito de hablar en lengua, hermano, muy importante entenderlo. Hermano, entonces, si yo estoy en la iglesia y voy a hablar en lengua, hermano, tengo que ser muy prudente. Si hay converso alrededor de mí, yo me arrodillo y oro allí. Gloria a Dios, le hablo en lengua fluida. Es correcto. Aleluya. Pero si estamos en la Santa Cena, como hemos estado aquí en la Santa Cena y el lavamiento de pies, puros hermanos, mira, aquí hablan en lengua todo. Me manifiesta el poder de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En 1 Corintios capítulo 14, verso número 3. El apóstol explica algo muy interesante y es acerca de lo que venimos a hacer cuando nos reunimos. Cuando nos venimos a reunir, escuchen bien, ¿qué hermano recibimos? Recibimos edificación. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Recibimos edificación, exhortación y consolación. Aleluya. Qué hermano maravilloso es entender, gloria al Señor, que en la iglesia recibimos esto, aleluya, exhortación que se nos corrige. Y allí usted, hermano, va momento fuerte, va a sentir la palabra, Dios lo va a corregir. Momento, hermano, de consolación, porque cuando usted viene triste, cuando usted viene, hermano, de repente, hermano, acongojado por algo, el Señor con su espíritu le consuela y usted se va a sentir bien. Dios está conmigo, Dios habla mi vida, gloria al Señor. Edificación porque aprende y se adquiere conocimiento. Cuando nos reunimos en la iglesia, traemos salmos y cánticos espirituales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esos cánticos espirituales que recibimos aquí en la iglesia es algo, hermano, maravilloso. Que recibimos doctrina, enseñanza, recibimos revelación, que es la explicación de algo, interpretación, recibimos interpretación. Qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor dice algo aquí muy importante también en 1 Corintios 14, 27 y 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Aquí en la iglesia hay varios hermanos que tienen el don de lengua y también varios hermanos que tienen el don de interpretación de lengua. Aquí en la iglesia. Lo que pasa es que nosotros no decimos, hermano, este tiene, nosotros no lo hacemos así. Pero hay hermanos que entienden claramente cuando tu hermano habla en lengua. Y está escrito que si hay intérprete, puede hablar en lengua. Porque Dios puede dar un mensaje a través de eso. Y ya lo ha hecho en la iglesia. Lo que pasa, hermano, es que no lo hemos hecho así en público. Pero hay veces que nos reunimos, hermanos, que estamos ayunando y que estamos orando y que estamos dedicados, ahí se puede manifestar el don de interpretación de lengua y el don de lengua, y Dios puede dar un mensaje allí. Gloria al Señor. Pero como aquí en la iglesia, hermano, estamos ocupados en muchas cosas, entonces no hacemos eso aquí en la iglesia. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios.
en 1 Corintios 14, 29 al 32. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás busquen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Hermano, ¿había profetas en el tiempo del apóstol Pablo? Sí, había profetas, porque había una escuela de profetas. Había una escuela de profetas y la iglesia estaba comenzando. Como la iglesia estaba comenzando, había profetas. Pero en Mateo 11:13, está escrito, pastor, Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si los profetas fueron hasta Juan, entonces ¿por qué razón, por qué motivo se habla de profetas allí? Porque había una escuela de profetas y ya estaba eso muriendo. Entonces el apóstol estaba comenzando a organizarse en la iglesia estaba naciendo, se estaba organizando, y por eso el apóstol Pablo estaba poniendo las cosas en orden y habla de los dones del Espíritu, y en los dones del Espíritu habla del don de profecía. Hoy en día está el don de profecía, pero profetas al estilo del Antiguo Testamento fueron hasta Juan. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al Señor. En 1 Corintios capítulo 14, verso 34. Primera de Corintios 14, 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces encontramos esto aquí, la mujer calla en la congregación. Pero el mismo que escribe 1 Corintios es el mismo que escribe Romanos 16:1. Romanos 16:1, que dice la palabra: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Febe es la diaconisa de la iglesia en Cencrea. En una parte dice que es diaconisa, y las diaconisas hablan, eran encargadas de la iglesia. Primera de Timoteo, usted ve, Primera de Timoteo capítulo 3, verso 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no gozosos de ganancia deshonesta, que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esto también sea sometido a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo. O sea, dice las mujeres a sí mismo, porque había mujeres que eran diáconas. Diaconisa. Entonces era una diaconisa, una mujer encargada de la iglesia. Pero ¿cómo es que dice que la mujer cae en la congregación y que no debe hablar en la congregación? Hay una contradicción entonces aparentemente allí. Hay que mirar el contexto y entender la explicación. ¿Entiendes? Lo que estaba enseñando allí el apóstol Pablo era el orden que debía haber en la iglesia, en la reunión. Porque si una mujer, ¿verdad?, está en la iglesia y la mujer está hablando e interrumpiendo al que está presidiendo, no van a entender los demás. Hoy en día se habla de las normas del buen hablante y del buen oyente, y eso nos lo enseñan en la escuela. Las normas del buen hablante, las normas del buen oyente. Y cuando nos enseñan eso, nosotros entendemos que eso es
para que cuando la maestra, el profesor está dando la clase, los demás puedan captar la enseñanza. Porque si tomamos eso literalmente, la mujer calla en la congregación. Mire, la mujer no puede decir ni gloria a Dios, ni aleluya, ni permiso, no puede decir nada, o sea, no puede decir nada. O si usted lo toma literalmente, dice la mujer calla en la congregación porque no puede hablar, nada. ¿Qué está diciendo? Que va para el baño. ¿Quién dice la cosa así? Entonces, no, hay que entender las escrituras. Pablo está hablando del orden que debía haber. Entonces, y aprenda en silencio y pregunten en casa a los maridos. Entonces, si la mujer no tenía marido, ¿a quién le va a preguntar? Llegaba a la casa, ¿a quién le pregunta? ¿Está soltera? ¿A quién le pregunta? Nadie. Entonces, no es así. Se refiere, ¿verdad?, al orden que debía haber. Porque en Corinto había mucho desorden y el apóstol Pablo comienza a hablar y explica acerca del orden que tiene que haber en la iglesia. Y las mujeres, los hermanos, debemos, hermanos, tener un orden. Porque imagínense, se está enseñando la palabra y todo el mundo está hablando. ¿Qué va a ocurrir? Un desorden, un caos. Nadie va a entender. Ahí se refiere al orden de que deben callar cuando se está hablando. Hay una denominación de que enseña esto, que no hablen, que no hablen. Y hermano, por internet, usted se mete, hermano, y si usted no tiene bien claro el contexto bíblico, lo enreda. Y algunos se han enredado, porque hermano, mire hermano, hay muchos usados por el enemigo. La Biblia habla de doctrinas de demonios. Los demonios buscan la manera de enredar a la gente, pero para eso Dios puso un pastor, y está escrito que él mismo constituyó pastores. ¿Para qué pone pastores? Para que los pastores, Dios les dé la revelación, los inspire con el Espíritu Santo y digan: esto es lo que hay que hacer, hermanos. Por eso está escrito en Hebreos 13:17. Está escrito en Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Por qué dice que hay que sujetarse al pastor? Porque el pastor, puesto por Dios, es una autoridad puesta por Dios. Y hay que obedecerlo. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted se salve. Y el pastor, mire, el pastor tiene una carga que eso no se la puede quitar. Dios le pone esa carga. Y tiene esa carga. Y dice el Señor: obedezca al pastor. ¿Por qué? Porque Dios le va a hablar al pastor y el pastor te va a pastorear. Jesucristo a través de ese pastor, y te va a decir: hermano, esto es lo correcto, esto no se hace, esto es así, esto es así. Y usted, si se deja guiar, va a andar por buen camino. Yo le puedo testificar que en algunas oportunidades yo me enredé, hermano, en cuestiones doctrinales, y le pregunté al hermano Mota, porque hermano, uno se puede enredar tantas cosas que tiene la Biblia, y hay espíritus, demonios que enredan a la gente. Hermano Mota, mire esto. Yo le preguntaba y él me explicaba, ¿verdad? Porque uno de repente mira el texto: no matarás. En Éxodo 20 dice: no matarás. Entonces, no voy a matar una culebra que me quiera picar. Una culebra me viene a picar y yo la mato. Pero como la Biblia dice: no matarás, yo no puedo matar una culebra. No matarás, entonces no puedo matar un chivo para comer. Me muero de hambre, entonces no mato chivo, no mato vaca, no mato nada. No, hay que analizar el contexto bíblico para entender que eso se refiere es a no matar seres humanos. Sin embargo, no sé por qué Dios mandó a matar, ¿verdad?, a todos a través de Saúl. No entiendo.
Una cosa dice una cosa, en un lado dice una cosa, en otro lado dice otra. ¿Cómo es esto? Explíqueme. Entonces, la explicación está en el contexto, en conocer las cosas, en conocer las cosas del Señor. Pero si uno, hermano, no estudia la Biblia y no le pide al Señor y el Espíritu Santo no le revela, y uno no le pregunta al pastor, el enemigo lo puede enredar. ¿Y cómo sabe usted que está en lo correcto? Por los resultados. Los resultados muestran la realidad, ¿verdad? Yo obedecí al hermano Mota y me iba bien, y me ha ido bien. Me envió el Señor Jesucristo a través del hermano Mota por acá, y aquí está la iglesia. Hay resultado. Si yo estuviera fuera de la voluntad de Dios, no hubiera nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Aleluya. Han ocurrido milagros, han ocurrido, hermano, cosas extraordinarias. Gloria al Señor. Leemos también en 1 Corintios, gloria al Señor, capítulo 14. Versículo 15, aleluya. 1 Corintios capítulo 14, versículo 15. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Algo sumamente importante, saber cuando estamos orando, saber lo que estamos haciendo. Hay personas, hermanos, que oran mecánicamente, todo el tiempo dicen lo mismo, como si fuera un robot o como si fuera un loro. No, tenemos, hermanos, que orar con el entendimiento, entendiendo qué es lo que estamos hablando con Dios. Amén. En la iglesia, ¿qué se hace? Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. ¿Cuántos han venido a adorar a Dios? Hermanos, si usted quiere que el Espíritu Santo esté en su vida y que los demonios se vayan, adore a Dios. Porque cuando David adoraba a Dios y cantaba a Dios, el espíritu malo que había en Saúl se iba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya significa alabemos al Señor. Y cuando nosotros decimos aleluya, estamos diciendo alabemos al Señor. Y es una palabra que en todos los idiomas significa lo mismo. Aleluya. Alabemos al Señor. Una palabra, hermano, universal. Aleluya. Por eso es que es hermoso decir aleluya. Usted está diciendo alabemos al Señor, alabemos al Todopoderoso. Y cuando alguien canta con el entendimiento, comprende el significado de lo que está haciendo. Usted tiene que entender el significado. Usted tiene que comprender lo que está haciendo. Fuimos creados para alabar a Dios. Usted va a encontrar, hermano, un gusto. Usted va a encontrar, hermano, una satisfacción muy grande cuando usted adora y alaba al Creador con el entendimiento. Pero hay algunos que cantan sin el entendimiento. Cantan es porque otro está cantando. Así no es. Usted debe cantar al Señor. Sus palabras, su alabanza, su adoración es para el Señor Jesucristo. Para eso Dios nos hizo, nos creó, para que le adoráramos, para que publicáramos sus alabanzas. ¿Cuántos han venido a alabar a Dios? Yo te invito a estar en pie en esta hora. Gloria al Señor. Aleluya. Y vamos a adorar al Señor. El apóstol Pablo dice: hágase todo decentemente y con orden. Oh, aleluya. Y aquí, hermano, en la palabra del Señor hemos aprendido acerca de los que tienen el don de lengua, acerca de los que tienen dones espirituales. Hemos estudiado acerca, hermano, de las cosas aquí que en orden estaba poniendo el apóstol Pablo en 1 Corintios 14. Y nos habla de un punto sumamente importante, de cantar y adorar a Dios con el entendimiento. En Juan capítulo 4,
versículo 23. Aleluya, note bien, hermano, lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios. Juan capítulo 4, versículo número 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, porque hay falsos adoradores. ¿Cuáles son los falsos adoradores? Los que no lo hacen sinceramente, los que no se enfocan en Dios cuando adoran. Pero aquí hay verdaderos adoradores que han creído en Dios, y como Dios es real, en este lugar ocurren milagros, y eso siempre va a ser así. En este santuario siempre van a haber milagros. Si usted vino enfermo y adora a Dios, usted va a ser sanado. Si usted vino enfermo y necesita un milagro, el Señor te va a visitar en esta mañana y va a sanar tu cuerpo, va a sanar tu mente, va a sanar tu ser, va a limpiar tu corazón, va a curarte las heridas del alma. Porque hay heridas en el alma que solo el Espíritu Santo la cura. Oh, por eso está escrito: vosotros, aleluya, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.